buenas, bienvenidos una semana más a nuestro programa La Calle en Medio. Volvemos a las instalaciones de Fernando Moreno, aquí en la carretera de Ronda, en San Pedro de Alcántara, justo detrás de la gasolinera BP, donde ustedes pueden encontrar el mejor mobiliario, también artículos de decoración y material de construcción para sus casas. Y hoy tenemos, no sé, quizás sea el invitado, bueno, uno de los invitados más jóvenes que hemos tenido en nuestro programa. Él es estudiante del Instituto Monterroso en Estepona, Ángel Fernández. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Ángel, te han dado un premio. Bueno, antes de nada, tú estudias en Estepona, en el Exacto. Instituto Monterroso. Sí. ¿Cuáles son los estudios que tú desarrollas, que tú estás haciendo? Pues también estoy haciendo el grado superior de Guía de Información Turística. Guía de Información Turística. Eso es. Y te han dado un premio. Cuéntanos el premio que te han dado, pues, porque has hecho un trabajo sobre la figura del Marqués del Duero. Cuéntanos, a ver, el premio, el trabajo que has hecho. Pues mira, te lo comento así brevemente por encima. Bueno, para empezar, yo desde pequeño he sido un amante de la historia, muy friki de la historia, por así decirlo. Me ha encantado desde pequeño. Siempre ha sido la asignatura en la que he sacado más notas y, bueno, es mi pasión. Y como sanpedreño, pues me di cuenta que, de toda la vida, me di cuenta que bueno, que la gente aquí no conoce, bueno, que no conocemos realmente nuestra historia, ¿no? O sea, tú preguntas por la calle y dices, bueno, ¿y quién fundó San Pedro? ¿O quién era el Marqués del Duero? Y la mayor parte de la gente no sabe qué decirte, o no conoce las termas, no conoce la basílica. Entonces, claro, este certamen, que es un certamen que se llama Certamen Carlos Martín, de Geografía e Historia, lo organiza el Instituto Monterroso, junto con el Ayuntamiento de Estepona, y tiene un alcance pues comarcal, o sea, tanto Estepona como la comarca de la Costa del Sol. Entonces, estudiando allí, al enterarme de este certamen, dije, joder, ¿por qué no hago un trabajo, ya que es de Historia y Geografía, sobre mi pueblo, sobre San Pedro y sobre su fundador? Que como casi nadie lo conoce, solo conoce los entendidos del tema o la gente que más le gusta el tema, como José Luis Casado, al que tengo que agradecer gran parte del trabajo, porque sin él creo que... Te ha ayudado, ¿no? Vaya, muchísimo, muchísimo. Es que, ¿sabes? José Luis es un fenómeno. Sí. Sin él no sabríamos casi nada de San Pedro, o sea, sin él, imposible. Y entonces, nada, pues decidí investigar sobre la figura del Marqués. José Luis me ayudó mucho. Y bueno, al final te das cuenta que es que este hombre era un fenómeno. O sea, es que el que fundó nuestro pueblo, San Pedro, es que era un fenómeno. Era, bueno... ¿Has descubierto muchas cosas de él? Muchísimas cosas. Pero es que lo que ocurre es que cuanto más investigo sobre el Marqués, sobre San Pedro, me doy cuenta que menos sé del tema. O sea, es increíble. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de su figura? Lo que más me ha sorprendido, pues, el espíritu emprendedor que tenía este hombre. Y, o sea, vamos, te puedo contar brevemente sobre él, la importancia que tuvo. Este hombre era, aparte de ser, era un general de bando liberal, luchó en las guerras carlistas, era uno de los más importantes en España, estuvo en la corte de Isabel II y además presidió el Senado, o sea, que no era cualquiera. Y por eso, bueno, era un buen militar, de hecho, bueno, murió en batalla, lo podéis ver en el trabajo, lo podéis ver en la biografía de él, murió en batalla. Este hombre revolucionó el ejército español, o sea, aportó nuevas técnicas al ejército y aquí en San Pedro... Esta semana es aniversario del fallecimiento exactamente. del Marqués. Sí. Y aquí en San Pedro, ¿qué ibas a decir? Que te he cortado. Aquí en San Pedro parece que no se le conoce mucho, ¿no? Exactamente. No, la sensación que tanto, no solamente mía, sino también de mi compañero Adrián, es que como amantes de la historia, como amantes de San Pedro, como sanpedreños, nos dimos cuenta que no se conoce esta figura y que sí, se le hizo un homenaje todos los años, como se realiza este miércoles de él. Tiene una calle dedicada a él, la calle Marqués del Duero, la avenida Marqués del Duero, pero creemos que no sabe la importancia que tenía este hombre y la importancia que tenía no solamente para San Pedro, sino para España. Y que este hombre creó nuestro pueblo, que gracias a él existe, y que si no fuera por ser emprendedor, no estaríamos aquí, por así decirlo. Y la colonia de San Pedro de Alcántara, que fue lo que creó, fue también una de las más importantes de España, según José Luis Casado. Esa es otra cosa que a mí me llena de orgullo como sanpedreño, saber que donde yo vivo
esta fue una colonia agrícola que fue la más importante y la más moderna en cuanto a maquinaria y, bueno... Sí, estuvo a la vanguardia tecnológica de la época. Exactamente. Da un poco, no sé si te da un poco de pena que la gente desconozca todos estos datos de nuestra historia, ¿no? Pues sí, la verdad es que más que pena es como un poco de indignación, un poco de desesperación, es decir, joder, ¿por qué, no? ¿Por qué, no? O sea, ¿cómo una figura tan importante como era este hombre en España no se le conoce aquí en nuestro pueblo? O sea, es que ya te digo, este hombre no solamente tuvo importancia en San Pedro, tuvo importancia a nivel nacional. Es que era un... La habéis titulado al trabajo Manuel Gutiérrez de la Concha, uno de los precursores de la Costa del Sol en el siglo XX, ¿no? Sí. ¿Y por qué este nombre? ¿En esto os habéis centrado en el trabajo, en la importancia que tuvo no solo para San Pedro Alcántara, ¿no? Claro, o sea, bueno, te estoy comentando que claro, tuvo importancia a nivel nacional también. El trabajo sí que está enfocado a la importancia que tuvo en San Pedro, pero también en la Costa del Sol. Es decir, que es otra cosa que no se tiene en cuenta. Porque, bueno, en la colonia de San Pedro de Alcántara, muchos creían que solamente era lo que es el centro de San Pedro. No, la colonia de San Pedro era, pues, desde lo que actualmente, desde el río Guadalaiza, vamos a decir así, hasta el río Guadalmansa, es decir, parte de lo que es Estepona hoy, lo que es Cancelada. Eran casi más de 3.000 hectáreas de cultivo y tuvo importancia para Marbella y para Estepona. ¿Por qué, por ejemplo? Bueno, se trata de la primera, la colonia agrícola más moderna de la época, una más moderna de España, de la Costa del Sol. Este hombre, ¿por qué en el trabajo digo que es uno de los precursores de la Costa del Sol? Aunque suena un poco chocante, bueno, en el siglo XIX, Costa del Sol, claro, no existía el concepto de Costa del Sol turísticamente, pero esta zona, pues, era totalmente agrícola, totalmente, y estaba bastante, vamos a decir así, bastante yerma, bastante muerta, ¿no? En el sentido económico. Y este hombre fue el primero que aquí en la Costa del Sol planta una colonia agrícola, le da vida, la dota de la mejor maquinaria de la época, se convierte en una zona con un gran rendimiento económico y hasta el punto que, por ejemplo, descubrió la colonia agrícola, descubrió algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de los que tenemos hoy, o sea, de los que conocemos hoy, ¿no? Como por ejemplo la Basílica de Vega del Mar, se descubrió porque uno de los administradores de la colonia, que era José Martínez Opelt, decidió, pues bueno, en esa zona donde está allí, en la playa, decidió plantar eucaliptos. Porque era una zona pantanosa. Exactamente, era una zona pantanosa y los eucaliptos, pues lo que hace es desecar esa zona. Y gracias a esa inversión privada de la colonia agrícola, pues se descubrió. Y actualmente la Basílica Pelo-Cristiana de Vega del Mar es uno de los yacimientos visigodos más importantes de España. De hecho, lo que es la pila bautismal es excepcional, es casi única y ha sido objeto de estudio de muchos arqueólogos, tanto a nivel nacional como internacional. Y luego también en Estepona también se encuentra la vía romana de las Torres, que está cerca de Cancelada. También es un yacimiento romano importante. De hecho, una de las cabezas que se encontraron de un Apolo romano la encontró un colono agrícola de San Pedro, la tuvo en su casa y también un capitel romano, y después la donó allí a Estepona. Entonces, claro, creemos que la influencia que tuvo la colonia agrícola a nivel cultural, a nivel económico y todo, influyó. También creemos que influyó incluso para que después algunos promotores como Afonso de Hohenlohe, que fue el que fundó Marbella Club, si no me equivoco, uno de los primeros promotores de la Costa del Sol turísticamente, o por ejemplo José Banús, que cogió el terreno de la colonia agrícola del Ángel, a ver el potencial que tenía esta zona con la caña de azúcar, pues también creo que tuvo que ver, ¿no? Tuvo algo que ver. Al ver que esta zona tenía algo especial, porque Marqués, cuando funda la colonia agrícola de San Pedro, se da cuenta que esta era una de las zonas por nuestro patrimonio, no nuestro patrimonio, sino por nuestro clima, a tener un clima subtropical que tenemos aquí, muy especial, que llega prácticamente hasta San Pedro, desde Marbella hasta San Pedro, hasta Estepona no lo tiene, por ejemplo. Hace que sea una de las únicas zonas de España en la que se pueda plantar caña de azúcar. Y de Europa, imaginaos. O sea, entonces, claro, este fue el primero que se dio cuenta del potencial de la zona y luego vinieron estos José Banús y Hohenlohe con el tema turístico. Entonces creemos que si no llega a ser por el Marqués del Duero, fundador de la colonia de San Pedro, quizá la historia hubiera sido muy diferente. A lo mejor la Costa del Sol y lo que es Marbella y San Pedro no se hubiera desarrollado como... No hubiese sido igual. No hubiese sido lo mismo y quizá no hubiera ni existido Puerto Banús,
que es uno de los deportes deportivos más lujosos del mundo. Yo creo que no hubiera existido. Bueno, y vosotros habéis tenido una idea que es hacer unas guías turísticas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste y por qué habéis tenido esta idea. Pues mira, principalmente, lo que es el trabajo ha surgido después, la idea surgió después. Primero surgió la idea de las guías turísticas. ¿Por qué surge esto? Bueno, como estudiantes del ciclo, pues nos dimos cuenta de muchas cosas. Nos dimos cuenta, porque en el ciclo como hay que estudiar temas de marketing turístico, recursos turísticos de una zona, analizar todos los atractivos turísticos que puede tener un pueblo, una ciudad, pues empezamos a investigar, empezamos a aplicar esos conocimientos, que eso le pasa a todos los estudiantes, ¿no? El conocimiento que aprenden tienen que aplicar a su zona, ¿no? Y nos dimos cuenta que San Pedro tiene un patrimonio increíble, igual que no se conoce la figura del Marqués, no se conoce este patrimonio. Y de hecho, en pueblos como Estepona, o pueblos como Benalmádena, Fuengirola, Ronda, ya se están realizando, se está poniendo en valor la oferta cultural y el patrimonio histórico de la zona, porque se saben que es un atractivo turístico para los turistas, que ya no es como hace 20 años que solo podemos vivir turismo sol y playa, no, sino que todos los destinos turísticos de costa actualmente están apostando por diversificar la oferta, de manera que se creen nuevos productos culturales o nuevos productos turísticos, pueden ser temas de patrimonio, temas gastronómicos, temas turismo de naturaleza, o sea, actividades que se pueden realizar durante todo el año, de manera que así pues reporte un beneficio económico a la zona y que haya más empleabilidad, que no solamente puedas trabajar de camarero en verano, sino que también se pueda trabajar de camarero el resto del año. O sea, eso es un poco la idea final. Y la guía turística, principalmente, el objetivo era como un hobby. El objetivo era, surgió como un hobby, como una pasión de investigar la historia y darla a conocer. Empezamos con los chavales del 10 Guadaiza, allá por abril, 4 de abril, le hicimos una rutilla a los chavales de Guadaiza con algunos intercambios. Les gustó mucho y como vimos que las sensaciones eran positivas y que nos llevaban muy buenas sensaciones, pues decidimos seguir con el proyecto. Porque pensamos y nos dimos cuenta que nadie antes había hecho guías turísticas en San Pedro, visitas guiadas en San Pedro. Porque es una novedad, ¿no? Una novedad, porque la gente piensa que no tenemos nada, la gente de fuera, incluso la gente de aquí. No, es que en San Pedro no hay nada que ver, en San Pedro no hay nada que hacer, en San Pedro no... ¿Qué hago? Esto es muy aburrido. Y dijimos, ¿cómo que es muy aburrido? ¿Cómo que no hay nada que hacer? Verás tú qué hay que hacer. Vamos a descubrir qué es lo que hay en San Pedro. Y efectivamente descubrimos que sí que hay, y sí que hay patrimonio, sí que hay historia, sí que hay cosas que ver. Y por eso esa es nuestra motivación principal, dar a conocer lo que tenemos en San Pedro, con orgullo sanpedreño, ¿no? Que tenemos. Y entonces... Habéis hecho ya algunas, ¿no? Algunas rutas. Sí. ¿Y por dónde las habéis hecho? Bueno, la primera que hicimos con los chavales de Guadaiza, la hicimos primero del Trapiche de Guadaiza, pasando por la plaza de la iglesia, le explicamos un poquito la historia de la iglesia, la historia de la vía de San Luis, el servicio de atención de alcaldía, bajamos por la calle Marqués del Duero, llegamos al Boulevard para explicarle un poquito el por qué, por ejemplo, San Pedro es uno de los únicos pueblos de la costa que está un poco construido hacia adentro, exactamente, que no está construido al lado de la playa, por su origen agrícola, por su origen colonial. También explicarle un poco la Concha, desde ahí, de lo que era pasar el Boulevard. De ahí, pues también nos fuimos al restaurante del Comercio, que allí pues el dueño pues dispone de aperos agrícolas de la colonia agrícola de San Pedro. Eso mucha gente no lo conoce. Como a falta de un museo aquí en San Pedro, pues el restaurante del Comercio es un pequeño museo de la colonia agrícola. Y de ahí nos fuimos a la Alcolea directamente, a la Alcolea del Ingenio. Y esa sería la ruta principal, que le llamamos Ruta del Azúcar, en honor a la colonia agrícola. Y luego, este fin de semana vamos a hacer 2 más, va a ser la segunda y tercera vez que lo vamos a realizar, para cualquier persona, y la ruta básicamente va a ser la misma. Sí. Y es la primera vez que se hace esto. Así que es la primera vez que creo que alguien hace esta actividad para poner en valor el patrimonio de San Pedro, porque antes estaba muy escondido y queremos visibilizarlo, queremos que se dé valor y queremos que al final tenga un beneficio. Había empezado con los institutos y tal, ¿no? Eso es, empezamos con el Guadaiza, el Instituto Guadaiza.
en abril. Y ahora pues nada, ahora queremos que también se haga en otro centro, queremos hablar con el Salduba, queremos hablar con el Vega de Mar, Instituto de la Zona, porque queremos que los chavales y los niños son los primeros que tienen que entrar, porque es la próxima generación, ¿no? Nuestra. Entonces queremos que son los primeros, eso es fundamental, que el patrimonio primero se difunda entre los más pequeños. Y ya de ahí, pues por supuesto, a los no tan pequeños, a los mayores y a los ciudadanos en general. Eso es lo que pretendemos. Y con el proyecto en cuanto al proyecto que queremos hacer con eso, lo hemos llamado Spa Tours, de San Pedro Alcántara Tours. Y el otro día se lo presentamos a la Tenencia de Alcaldía, estuvimos hablando con el responsable de turismo de la Tenencia, para ver si se podría, pues, este proyecto contar con el respaldo del ayuntamiento y que se realice para la ciudadanía en general y para los turistas. Estamos pendientes de que nos validen el proyecto, que lo tienen que estudiar, cosas de la administración, tienen que estudiarlo y esperemos que cuenten con nosotros, porque queremos que esto es una iniciativa pues, que la hacemos con todo el cariño del mundo, que la hacemos con toda la pasión del mundo y queremos aportar a San Pedro. Al final el objetivo es dinamizar el turismo de San Pedro y aportar a la economía de San Pedro, tanto a los ciudadanos como a los empresarios de la zona. Y ya entonces está el proyecto empezando, ¿no? Eso ¿Ya es. lo tenéis empezado? ¿O todavía os queda algún tiempo por delante para llevarlo a cabo? Bueno, el proyecto lo tenemos ya prácticamente hecho. Hay cosas que limar, como en cualquier proyecto, hay cosas que limar, pero el proyecto lo tenemos bastante desarrollado, prácticamente hecho. Porque al ser un proyecto local, San Pedro, pues bueno, no es algo muy... Es algo que lleva muchas horas, pero no es algo que exija de muchos años, ¿no? Es algo que se puede hacer en poco tiempo. Y entonces, pues, el proyecto queremos seguir mejorándolo. Queremos también, hemos empezado a hacer en español las guías, un proyecto en principio en español, pero por supuesto, si queremos aportar a la economía de San Pedro y al turismo de San Pedro, pues queremos hacerlo también en varios idiomas, por supuesto, en español, en inglés, por supuesto, en inglés, francés, alemán, y al final que los turistas tengan un motivo más para visitar San Pedro. Y que no solamente es la playa y los restaurantes, sino que también es la cultura, nuestro patrimonio histórico. Y darlo a conocer también entre la gente de aquí, por supuesto. Eso es. Que hay veces... de hecho, nosotros presentamos hace algún tiempo un documental y había mucha gente que nos decía que no conocía, por ejemplo, las termas. Exactamente. Y nos llamó bastante la atención, Sí. la verdad. Sí. Pues bueno, Ángel, ¿los estudios cuándo los terminas? ¿Ya los has terminado? O... No, he acabado primero, Uh-huh. el año que viene hago segundo y las prácticas. Pero yo ya estoy, aunque no haya terminado el ciclo, sigo estudiando y este proyecto va a seguir para adelante y nada. ¿Cuántos sois en el proyecto? ¿2? Sí, somos 2. Bueno, pues nada, desearos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y que ojalá que sigáis hacia adelante porque es un proyecto que parece bastante interesante, que sigáis perfeccionándolo, esas cosillas que aún nos faltan. Y que también daros las gracias por difundir este trocito de la cultura que está ahí un poco oscuro. Y nada, pues muchas gracias, Ángel, por haber venido. Muchas gracias a ti, Iñaki. Y nada, contarles a ustedes que nosotros seguimos con nuestro programa y volvemos la semana que viene desde aquí, desde Fernando Moreno.